¿Qué tal? Buen día. Soy el psicólogo Oscar Méndez del Instituto Rosario Castellanos, sede La Magdalena Contreras. En esta ocasión voy a hablarles acerca de la depresión y de un enfoque psicológico justamente creado para tratarla, denominado como activación conductual. Pero antes de abordar estos temas, será muy apropiado hablarles brevemente de la emoción denominada como tristeza. Si bien es una experiencia emocional que nos cuesta lidiar mucho, al igual que con el enojo y con el miedo, como todas las emociones, es una especie de alarma tanto para nuestra mente como para nuestro cuerpo. Nos está indicando que tenemos que ponerle atención ya sea a nuestros pensamientos, ya sea a nuestra salud física o incluso a la relación que llevamos con las demás personas, sobre todo con nuestros seres queridos. Pero ¿cuáles son las funciones principales de la tristeza? En esta cápsula abordaremos 3 de ellas. La primera es ponerle una especie de pausa a nuestras vidas. La mayoría de nosotros tenemos un estilo de vida algo frenético, de nuestras casas a los centros de trabajo, a los centros de estudio y viceversa. Pero ¿en qué momento nos detenemos a pensar si nos sentimos bien, si estamos a gusto con lo que estamos haciendo, si estamos dejando pasar algo? Justamente la tristeza es aquella emoción que nos obligará a darle pausa a todo ese estilo de vida, tanto física como mentalmente hablando. Nos va a ayudar a pensar qué cosas hemos perdido, qué personas hemos alejado, cómo nos estamos sintiendo en estos momentos, y a partir de ello, identificarnos y conocernos más. La segunda función de la tristeza tiene que ver con el apoyo social. ¿Y cómo se da esto? Pues cuando una persona está notablemente triste, obviamente lo va a expresar con una disminución de energía, con pensamientos o incluso una forma de hablar más lentos. Si algo le gustaba hacer mucho, pues ahora quizás lo deje de hacer poco a poco. Va a tender a alejarse de los demás, a aislarse. Por eso las personas que viven en su entorno, si lo conocen bien y si lo quieren, posiblemente noten que está pasando por un mal momento. Van a acercarse a este individuo y le van a tender la mano a manera de apoyo. La tercera función de la tristeza tiene que ver con el ayudarnos a pasar por los procesos de duelo. Si bien todos en algún momento hemos perdido algo o alguien que quisimos mucho, ya sea un trabajo, una mascota, un cambio de un grado escolar a otro, una pareja amorosa, un familiar que falleció, la tristeza justamente nos va a ayudar a pasar por ese tipo de procesos. Nos va a ayudar a detenernos, a valorar aquello que perdimos y a resignificar nuestra vida a partir de ese momento y continuarla sin dejar de olvidar aquellas cosas o aquellas personas que tanto amamos. Si bien algunas personas podrán confundir la tristeza normal con una depresión leve o incluso con una depresión aún más grave, esto se lo podría explicar a ustedes a manera de una metáfora. Imaginemos que ustedes se pican con una aguja, se pican en un dedo. Obviamente les va a doler, obviamente va a haber una herida y les va a sangrar, pero esa herida eventualmente en algunas horas o quizá en algunos días va a sanar y va a dejar de doler. Pero imaginemos que nosotros inconscientemente reexperimentamos ese dolor y lo alargamos y lo alargamos y hacemos que ese dolor se convierta en un sufrimiento que dure días, que dure semanas, meses o incluso años. Algo similar pasa con la depresión. Es un sentimiento de tristeza que se ha prolongado demasiado, que no nos permite experimentar otro tipo de emociones, en este caso emociones como la alegría, y que sin duda disminuye nuestra calidad de vida. Ahora les hablaré de las características principales de la depresión, las cuales pueden dividirse en 3 grandes apartados. El primero de ellos son los síntomas psicológicos, como tener una baja autoestima, tener sentimientos de culpabilidad, el estar irritados consigo mismos o con los demás,
el no sentirse motivados para hacer las cosas, en sí, en tener pensamientos negativistas de manera muy constante, incluso llegando al grado de tener pensamientos suicidas o pensamientos de autolesionarse. Dentro de los síntomas físicos que causan la depresión, estos obviamente los vamos a experimentar en nuestros cuerpos. Va a haber una disminución muy drástica de la energía. Vamos incluso a dormir por más tiempo, pero eso no significa que vamos a descansar más, sino que a pesar de haber estado más horas durante los lapsos de sueño, nos vamos a sentir aún más cansados. Va a haber una disminución en el deseo sexual. Va a haber incluso síntomas gastrointestinales. Algunas personas van a sentirse más estreñidas. En el caso de las mujeres va a haber cambios en sus ciclos menstruales. Incluso pueden aparecer dolores que físicamente o de manera médica no se puedan explicar. Por último, dentro de los síntomas sociales, vemos que las personas que experimentan la depresión van a tener esa tendencia a aislarse, a ya no socializar con aquellas personas que tanto les gustaba pasar el tiempo, ya sea familia, amigos o incluso pareja. Va a haber una disminución en los intereses. Si a esta persona le gustaba mucho ir al cine o jugar básquet o incluso ver la tele, poco a poco va a dejar de hacerlo. Y por último, va a haber una afectación tanto en su vida laboral como escolar o incluso familiar. Este tipo de síntomas, tanto los físicos, psicológicos y sociales, no se dan de manera aislada, sino que en conjunto son los síntomas que caracterizan a la depresión y por lo tanto dificultan mucho la calidad de vida de las personas. Pero hay que recalcar que no existe un solo tipo de depresión. Hay algunas variantes de este padecimiento y esto tiene mucho que ver con aquellas predisposiciones biológicas, psicológicas y sociales que tenga el individuo que le experimente. Hay algunas depresiones que pueden durar muy poco y que incluso con el solo apoyo de las personas que lo quieren, el individuo puede salir de estos procesos. Pero hay otras depresiones que son más crónicas y que necesitan incluso de un apoyo farmacológico y psicoterapéutico para poder superarlas. Por último, voy a hablarles del enfoque psicológico justamente creado para el tratamiento de la depresión. Si bien por cuestiones de tiempo se los hablaré de una manera muy breve, voy a tratar de explicárselos de tal manera que ustedes sientan que son los pacientes y yo obviamente soy el terapeuta. Sé que han sido momentos muy difíciles para ti, que has tenido pensamientos negativos casi todo el día por los últimos meses, que te has sentido muy mal contigo mismo y con las personas que te rodean, que has sentido que no has tenido grandes logros, que esperas aquel momento perfecto para hacer las cosas, aquel día ideal en el que te sientas con ganas de hacer las cosas para poder empezar a ser feliz. Pero quizá ahí está parte de tu error, porque buscas el momento ideal, el momento perfecto, y como sabemos las cosas perfectas no existen. Y por lo tanto, hay que hacer el cambio de afuera hacia adentro, no tanto de adentro hacia afuera. ¿Y cómo es esto? Tú esperas a sentirte bien para hacer las cosas, pero así no vamos a trabajar. Nosotros vamos a hacer las cosas para que tú te sientas bien. Eso es justamente lo que representa este tratamiento. Va a ser un gran esfuerzo para ti. No te miento, no va a ser fácil. Vas a hacer las cosas y quizá en un inicio no te sientas tan feliz como en otras épocas de tu vida. Pero mientras más las hagas, mientras más le retomes el gusto, vas a ver que el cambio lo vas a producir tú y no va a aparecer mágicamente. Justamente la activación conductual se resume en esa frase. No vamos a esperar a que te sientas bien para que hagas las cosas, sino vamos a hacer las cosas para que tú te sientas bien. Por eso vamos a hacer un listado de actividades que han sido importantes para ti, porque imaginemos que yo te impongo actividades como remo, como canotaje, como teatro, como ballet, o como fútbol, o como básquet,
y tú en tu vida has hecho ese tipo de actividades y ni siquiera te interesan. Y más que ayudarte en este proceso de superar la depresión, van a ser un obstáculo que te van a estancar más. Por eso, vamos a hacer un listado de actividades que han sido importantes. Del 0 al 10, tú las vas a calificar, siendo 0 nada importantes y siendo 10 muy importantes. Vamos a tomar aquellas actividades que han sido muy importantes para ti, quizá del 8 para arriba. ¿Qué te parece si lo dejamos en 5 actividades? Tú vas a escoger el día y vas a escoger la hora en que vas a empezar a hacerlo. Posteriormente, en siguientes sesiones, yo te voy a preguntar si las pudiste hacer. Si no las pudiste hacer, juntos vamos a ver qué obstáculo no te permitió el empezarlas a realizar. Y cuando digo obstáculo, puede ser interno, que son tus pensamientos, tus emociones, como un obstáculo externo, quizá el clima, quizá algún pariente no te dejó hacerlo, quizá no tuviste dinero, quizá no tuviste tiempo. Pero vamos a identificar qué no te permitió llevarlas a cabo. En el caso de que las hayas podido hacer de manera efectiva, tú las vas a calificar justamente también del 0 al 10, siendo 0 nada agradables y siendo 10 muy agradables. Este proceso va a ser un proceso que va a ir lento, pero seguro. Y justamente lo que buscamos con esto es que el cambio venga de fuera hacia adentro. Eso de hacer las cosas para sentirte bien y no esperar aquel día, entre comillas, perfecto para sentirte bien y empezar a hacer las cosas.